Uniambiental presenta, de la mano de la filósofa e historiadora Diana Uribe Forero, una retrospectiva hacia las fuentes conceptuales de lo que hoy genéricamente denominamos pensamiento ambiental. África y el proceso esclavista europeo de los siglos XV y XVI. América precolombina con la visión de los pueblos de las praderas. Estados Unidos a mediados del siglo XIX con Thoreau. La India en la primera mitad del siglo XX con Gandhi. Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX y la lucha por la igualdad racial. Primer Día de la Tierra, Greenpeace. Existen temas en la veloz y original narración de Diana Uribe, tales como el impacto de la intelectualidad francesa de mediados del siglo XX, influencia que marcó mayo del 68 en París, la relación del rock and roll y el ecologismo, la alianza antinuclear de posguerra, génesis de la oposición a la guerra del Vietnam y en especial el rechazo a todos los mecanismos de dominación, origen de las guerras, que ameritan una posterior investigación temática por parte de cada uno de los estudiantes. He aquí sus planteamientos y sus sueños. Es un placer para mí, es un honor poder participar en el proyecto de la Universidad Ambiental y empezamos entonces hoy nuestro relato. La forma como nace el pensamiento ecológico es la combinación de elementos de encuentros de culturas. Después de la Segunda Guerra Mundial, primero los Estados Unidos y después Europa se convierten en la primera sociedad industrial avanzada, en lo que Marcuse llamaba eso. Entonces Marcuse le decía eso a una sociedad que tenía una producción industrial lo suficientemente grande como para darle de comer a la mayoría de la gente de su sociedad. Los Estados Unidos terminaron la Segunda Guerra Mundial de ganadores y como en la Segunda Guerra Mundial no fue en el territorio norteamericano, no se gastaron 15 años reconstruyendo porque cuando hay una guerra todo lo que se acaba toca volverlo a parar. Entonces los europeos se gastaron muchísimo tiempo reconstruyendo. Los gringos tenían territorio intacto. El tener el territorio intacto, la producción económica a toda marcha, cosa que no pasó en Europa porque en Europa hubo economía de guerra durante los 5 años de la contienda. La Unión Soviética también ganó la Segunda Guerra Mundial, pero con el 70% del territorio destruido y con 25 millones de muertos de los 50 que cayeron en los 5 años de la Segunda Guerra Mundial. Esas condiciones facilitaron un despegue industrial grandísimo. Cuando se acabó la guerra, empezó la industria automotriz, las grandes ensambladoras, a producir y a generar una mano de empleo impresionante que reorganizó todo el mapa territorial de los Estados Unidos, porque fue cuando llegaron de todas partes las comunidades negras a trabajar en las grandes ensambladoras, particularmente en Detroit. Eso tiene implicaciones hasta musicales porque hay un sonido que se llama el sonido del motor, Motown, que es donde va a salir el soul. Esa desenfrenada industrialización que experimenta los Estados Unidos durante la década de los 50s y 60s no tiene ningún control porque todavía no se consideraba que la industria fuera un factor contaminante del medio ambiente. Todavía ahí se trabajaban con los esquemas del siglo XIX en el cual el progreso se traducía en industrialización y eso no tenía límites. En el siglo XIX por ahí 2 o 3 sospecharon que eso podía terminar mal, que era Thoreau, que es el mismo de la desobediencia civil, pero eran voces muy aisladas en una época de gran optimismo donde todo el mundo pensaba que la industria iba realmente a solucionar los problemas de escasez del planeta. En Estados Unidos se cumplen las condiciones que se había dicho en el siglo XIX, que cuando pasara eso todo bien. Entonces, mejor dicho, cuando hubiera suficiente billete, suficiente industrialización, ya no habría hambre, no habría problemas, no habría desigualdades, no habría un montón de cosas. Entonces, cuando todas las condiciones se cumplen en los Estados Unidos en la década de los 50s y 60s, se descubre que cuando se solucionan esos problemas, empiezan a aparecer otros. Entonces, va a haber un movimiento muy grande que empieza por el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, porque todo ese bienestar era para los blancos, pero no era para los negros. Las comunidades negras en el sur de los Estados Unidos estaban en una situación de segregación institucional. No podían ir a los mismos colegios, ni pisar las mismas calles, ni estar en los mismos barcos, y en las buses se tenían que hacer de la mitad para atrás. Eso se llamaba el Jim Crow System, que es una manera de hablar de los cuervos por el color de la piel.
Y era un paquete legal que había institucionalizado el odio en una forma de separación entre blancos y negros. Entonces decían que el sueño americano era un sueño blanco porque solamente se cumplía para los blancos. Tampoco favorecía a las comunidades puertorriqueñas ni chicanas. A las comunidades que no eran estrictamente blancas y sajonas no las beneficiaba el sueño americano. Lo que pasa es que las comunidades blancas y sajonas pues son la mayoría, son el fundamento de la nación. Las comunidades negras empiezan una movilización y alrededor de esa movilización se va a formar un movimiento grandísimo, porque esa movilización tiene una característica, es pacifista. El fin de la no violencia, ellos toman la teoría de Gandhi, de la independencia de la India, y de Thoreau, el ecologista. Henry D. Thoreau es un tipo que fue un filósofo en los Estados Unidos, y en la época en que en la guerra de los Estados Unidos con México, Estados Unidos le quitó el 67% del territorio a México, a mediados del siglo XIX. En esa guerra, Thoreau se opuso a la guerra porque consideraba que no era correcto, que mucho que eso estaba mal visto, que Estados Unidos le fuera a quitar el 67% del territorio a México, solamente porque tenía la fuerza para hacerlo. Se opone a la guerra. Como se opone a la guerra, lo llevan a la cárcel por no pagar impuestos para no sostener la guerra. Entonces lo llevan a la cárcel y en la cárcel él dice que las personas tienen derecho a actuar de acuerdo con su propia conciencia. Y cuando hay una contradicción entre la ley moral y la ley contractual, usted tiene que actuar de acuerdo con su conciencia, porque eso es lo que lo hace un ser humano y lo que lo hace reductible a las arbitrariedades que se puedan presentar en la ley. No es que las leyes se pueden chiflar y la gente también se puede chiflar, y usted cómo se defiende de que chifle la gente, pues con su conciencia moral. Eso era lo que decía Thoreau. Y resulta que este tipo allá en la cárcel, como tenía tiempito, escribe el ensayo sobre la desobediencia civil, que es la teoría de la no violencia, y una novela ecológica que se llama Walden. Y Walden es un proyecto de una laguna a donde él se fue a vivir para recuperar todo el medio ambiente. Thoreau es un ambientalista en la época en que eso no se usaba, en la época en que todo el mundo estaba en la locura de la industrialización del siglo XIX y creía que la máquina era la solución de todo. Entonces, Thoreau es un ambientalista, es un defensor del derecho a la desobediencia civil. En esa época le pararon bolas 4 amigos, pero 100 años después, porque la historia es así, él inspira el movimiento que va a llevar a Martin Luther King, un pastor protestante negro del sur de los Estados Unidos, a encabezar una movilización pacifista para liberar a su pueblo de la opresión de un sistema de segregación legal como el que había en el sur de los Estados Unidos. Entonces, la teoría de la no violencia dice: los fines y los medios no son separables. Usted no puede tener altos ideales y ruines métodos porque usted se convierte en sus propios métodos. Ellos dicen: el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es ponerlo de manifiesto frente a su propia injusticia. Ellos lo que hacen es que ellos no contestan una agresión, pero no obedecen. Es una lucha basada en la legitimidad moral. Si mi causa es justa, mis métodos tienen que serlo. Los movimientos por los derechos civiles dan el método de las movilizaciones de los años 60. El método es la no violencia. Es un movimiento pacifista. En 55 esto empieza con el acto de una trabajadora que se llamaba Rose Parker, una mujer que se sube a un bus después de un día de trabajo muy intenso y se sube de la mitad para atrás, pero aún así usted tenía que darle el puesto a un blanco y ella se niega a darle el puesto al blanco. La arrestan por las leyes de segregación del Estado y al otro día 55,000 miembros de la comunidad negra salen a marchar pidiendo el boicot a los buses hasta que no los desegreguen, y ahí empieza la movilización. Entonces, por un lado, el movimiento por los derechos civiles. Luego, en las universidades en esta era industrial se vuelven un fenómeno de masas y no de élite, y al tener grandes cantidades de población en las aulas, empieza a necesitarse una democratización de la educación. Empieza a necesitarse que el estudiante tenga la posibilidad de criticar, de contravenir, de opinar, porque además es de su propia educación de lo que se trata el proceso. Eso se va a traducir en una movilización en Berkeley que se llamaba por el derecho al discurso libre, ¿sí? Al libre discurso. Entonces las universidades empiezan a plantear que la educación no puede ser una cosa en la que el maestro todo lo sabe y el estudiante todo lo ignora.